cortó el internet, entonces no me van a desconectar, que ya continuamos. Listo, aquí ya comenzamos la grabación, entonces les decía que vamos a mirar primero unos aspectos generales y luego vamos a mirar entonces el primer tema de física 2 que está programado para el día de hoy. El horario, algunos creo que les aparecía el jueves, no sé, creo que inicialmente o al principio del semestre estaba programado para los jueves, pero hubo un ajuste ahí en los horarios y quedó para el martes. Entonces nos encontramos los martes de 6:30 a 8:30 en física 2. Listo, para aquellos que estaban ahora rato preguntando por el grupo acerca del horario. Entonces, los martes, creo que inicialmente estaba para los jueves, me parece que estaba para los jueves. Pero pues entonces ya lo tenemos los martes. Ninguno tiene problemas con este horario, ¿cierto? No les cruza con nada. No, no. Bueno, listo. Entonces les comparto por aquí la plataforma. Entonces acá van a encontrar una serie de elementos que necesito que tengan presente. Arrancamos hoy 6 de octubre, perdón, y terminamos el 24 de noviembre, martes 24 de noviembre. Vamos hasta esa es la última semana de noviembre, entonces hasta por allá vamos. En la primera partecita o el primer bloque de la plataforma van a encontrar una serie de documentos oficiales de la asignatura. Ahorita miramos algunos de ellos. Aparece la concertación, el plan de aula, el módulo de la asignatura, el currículum de la asignatura, los objetivos, las pautas o normas de convivencia y el perfil del tutor. Luego aparece un par de tutoriales, ustedes no necesitan eso, cómo acceder a la plataforma para subir las tareas, pues ustedes ya son duchos en eso. De todas maneras queda ahí planteado por si se le olvidó cómo subir tareas a plataforma, ahí están en los tutoriales. Hay un tercer bloque donde aparecen los foros, en este que dice avisos, por ahí, me confirma, ¿está viendo la pantalla de la plataforma? Díganme si sí o si no. Sí, por ahí se ve. Listo. Entonces, en este primer foro, avisos, entonces les publico avisos parroquiales. Entonces, recuerden la actividad de esta semana, acuerden del taller, acuerden de la exposición, acuerden del parcial. Por aquí, avisos parroquiales. En este ya es un requerimiento de la universidad. Ya sé que ya todos se conocen, ya todos nos conocemos. Simplemente acceden esta ahora, cuando terminen, o esta semana. Y un saludito ahí, nombre, en facultad, carrera, semestre y listo. Para que quede ahí, es un requisito que está solicitando la universidad, que en la primera clase, en la primera tutoría, pues todos los estudiantes diligencien el foro de presentación. Es más que un requisito ahí, que por conocerlos ya nos conocemos bastante bien, entonces, pues nada que hacer ahí. Por acá también hay otro espacio entre los foros, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Pues ya saben que tenemos varios canales de comunicación. Uno es este foro, otro es el grupo, otro puede ser el correo electrónico o llamada, no hay ningún inconveniente. El enlace para ingresar a la aula virtual, entonces lo tenemos por aquí, simplemente le hacen clic para no tener que estar cada 8 días compartiéndolo, de todas maneras el mismo que les compartí ahora rato, en la tarde. Entonces ahí está el enlace para que puedan acceder directamente desde la plataforma a la tutoría, a la clase virtual. Por acá arrancamos o iniciamos este ciclo, esta asignatura Física 2 con una pequeña frase de un pequeñísimo científico que ha dado la humanidad, de apellido Einstein y de nombre Albert, donde nos dice que el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. Ojo, todo lo que nosotros percibimos o cómo percibimos el mundo es un proceso nuestro, cómo nosotros lo hemos concebido. Y dice este señor que no se puede cambiar ese mundo que vemos, que tenemos al frente, si no cambiamos nuestra forma de pensar. Entonces, una de las tantas frases que nos regaló este gran científico Albert Einstein. Entonces, si queremos hacer cosas diferentes, pues tenemos que pensar de una forma distinta. Es lo que nos plantea y con eso arrancamos entonces esta asignatura. Como les digo, entonces, iniciamos hoy, vamos hasta el 24 de noviembre. Cuestionamiento inicial. Entonces, pues en este momento estamos en una situación de indagación, de cuestionamiento, de preguntas en todos los grupos, en todos y cada uno de los grupos, debido a que muchos de ustedes han manifestado su inquietud frente a la problemática de la enfermedad que en nuestro municipio, pues como que se está disparando en los últimos días. Entonces, inicialmente pues teníamos proyectadas las directrices de la universidad este segundo ciclo trabajar ya en el aula de clase, en el salón de clase, pero pues en vista de que varios de ustedes han manifestado sus
sus inquietudes frente a esa pequeña situación, por decirlo entre comillas pequeña. Entonces, pues el viernes pasado se hizo una charla de capacitación frente a las medidas o los protocolos más bien de bioseguridad en el aula de clase, en las instalaciones de la universidad. Creo que algunos de ustedes estuvieron por ahí. Y pues en la última parte, pues varios de ustedes, de los estudiantes, se manifestaron frente a esa situación. Entonces, pues la encuesta, creo que Diego ya estaba compilándola hoy respecto a los resultados de eso, y pues, se tomó también la decisión de grupo por grupo identificar, a ver, entonces, de los 5 aquí presentes, entonces, si les gustaría volver o regresar al aula de clases cumpliendo todos los protocolos dispuestos por la universidad, o si prefieren terminar este ciclo desde el aula extendida trabajando en la plataforma en espacios virtuales. Entonces, ahí por el chat, por favor, cada uno me manifiesta su posición. Específicamente tomo los datos de física 2 frente a si desea regresar al aula de clase y trabajar en el modelo alternancia, o si prefiere terminar o concluir esta asignatura o ver esta asignatura en aula extendida usando la plataforma ahí, de los diferentes recursos virtuales que hemos estado utilizando en los últimos tiempos, haciéndole frente pues a esta situación. Entonces, por favor, cada uno me coloca ahí su opinión, su posición frente a esa situación en el chat. Yo ahora tomo atenta nota y le comparto la información a las directivas pues para mirar. Si todos los 5 quieren estar en el salón de clases, no hay problema. Entonces, la decimos a Sumara y abrimos un espacio allá. Como son pequeños, son 5 nomás, pues no habría tanto dilema con el espacio. Profesor, una pregunta. Dígame, Anderson. Yo me acuerdo que la vez que vimos, ¿cómo se llamaba? Electrónica, ¿qué fue? Sí, vieron física 1, ¿no fue? ¿O vieron física 2? No, yo vi en el primer semestre que estuve en la Universidad de Electrónica. Sí, Entonces, pues, comentaba usted que física 2 era como lo que tenía que ver antes de electrónica. sí. Como que ahí explicaba todo el tema de, pues, de lo que hacíamos en electrónica, de las conexiones y todo eso. En este Sí, semestre también vamos a ver conexiones, Arduino o protoboard o ese tipo de cosas. no, esa de trabaja en electrónica. Lo que pasa es que aquí me queda un dilema. ¿Quiénes vieron electrónica allá? Esa estaba usted, Anderson, ¿y quién más? Y Guata, no, Guata no estaba todavía. No, yo no estaba, ni Pulga ni Guata estaba. Ni Pulgarín tampoco. Y David, pues menos. Y el otro David, pues tampoco, no está ahí. Usted es de semestre, porque usted entró en semestre solito, ¿verdad? Estuvo en el semestre solito ahí. La electrónica no lo habrían homologado nosotros, no sé, o Juan David no lo homologaron, no sé yo. Tienen que revisar. Bueno, pues igual como sea, pues ahorita que les presente la temática, pues se van a dar cuenta que el último capítulo habla de circuitos eléctricos. Pues básicamente es el manejo de la resistencia, de la protoboard y ese tipo de cosas. Pues yo le preguntaba eso por el tema de, pues para tomar la decisión si en aula extendida o alternancia o qué, porque pues a mí me interesaría ver ese tema, pues yo creo que es mejor verlo en presencial, pero en el salón. si es más tira la teoría, pues ya yo creo que puede ver desde aquí. Pues ahí son ahí no vamos a hacer el ejercicio que hicimos en electrónica, pues de hacer un montaje, un circuito, una simulación pues ya como una especie de proyecto, ¿no? Se supone acá en la parte de física 2 se ven los principios básicos o los fundamentos de la electrónica. Entonces vamos a hablar de lo que es un condensador, de lo que es una resistencia, desde el punto de vista electricidad o electromagnetismo, cuál es el comportamiento de esos elementos. Y pues sí tengo proyectadas unas prácticas, pero pues son muy elementales, ¿no? Y más que ustedes ya la hicieron pues físicamente en la protoboard y con los instrumentos, pues ahí no hay tanto dilema. Realmente es hacer unos circuitos con resistencias, con LEDs, tomar algunas medidas de corriente, de voltaje, que es lo que contempla esta asignatura en su último capítulo, que se llaman circuitos eléctricos. Entonces, acá es un poco más teórico, por eso les decía la otra vez que en física 2 están los fundamentos de eso que ustedes están montando allá en la práctica. Sí. Entonces, el laboratorio pues no va a ser así como los laboratorios de electrónica, pues como los que veíamos en ese momento, Anderson.
van a ser un poco, pues sí vamos a tratar de hacer unas cuantas, pero los podemos hacer incluso con simulador, pues para tomar voltajes, para tomar valores de resistencia, para tomar medidas de corriente. Básicamente es eso. Y el tema de alternancia, nosotros podemos elegir pues el día que se pueda ir o ya son días definidos. Pues no, depende de los resultados que arrojen los grupos. No sé cuántos grupos tienen programada clase hoy y si el otro grupo también determina trabajar, por ejemplo, alternancia, entonces pues se tocaría definir cómo nos rotamos ahí ese martes uno y el otro no, para definir eso. Pero pues por eso estamos recogiendo la información. De todas maneras no es nada definitivo, como les digo, estoy recogiendo la información y pues esta semana ya les mostramos los resultados a Xiomara para que ella a partir de esos resultados pues tome decisiones. Creo que a esta hora también está en clase Diego, yo ahorita lo vi por ahí en el grupo, está con algoritmos 2, no sé cómo, qué decisiones van a tomar allá en el grupo, qué posición van a tomar, y no sé si los de logística o los de administración también tengan clase ahora, entonces la verdad, eso sí no sé. Entonces, por ahora el ejercicio esta semana es recoger la información de cada uno de los grupos y llevarla allá. Si quiere ahorita toman la decisión, ahorita me escriben en el grupo, ya les voy a mostrar entonces el derrotero de la clase, los temas y algunas pues, de las características generales para que tengan más herramientas, como dice Anderson, para poder definir o para poder tomar una posición frente a eso. Listo. Entonces ahorita en el chat me compartan antes de salir de terminar la clase, entonces lo miramos. ¿Listos? Bueno, entonces, primer aspecto ese, listo. ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces les voy a compartir por aquí la pantalla. Voy a salir de aquí un momentico. Vamos, acá los documentos, como les digo, están plantados, están colgados en la plataforma. Les voy a compartir al que antes llamamos acuerdo pedagógico, que ahora llama concertación del compromiso académico. Por ahí dijo David que estaba enfrentando problemas de conexión. ¿Cuál de los dos, David? ¿David 1, David 2? ¿Cuál de los tres, David? Valencia. Creo que es David Valencia. Valencia, sí, que escribió por el chat, ¿o qué? Por el grupo de WhatsApp. Ah, por el WhatsApp. Ah, no sé, a ver, ¿dónde está por acá? Bueno, listo, que se vuelva a conectar, colóquenle ahí, tengo problemas de conectividad. Ay, Dios mío, listo. ¿Me manda dónde está? ¿Está en Tuluá? ¿Está por aquí en Cartago? Matemáticas, qué matemáticas tiene un pulgarín por ahí pendiente o qué? ¿Qué me hizo? Pulgarín, ¿usted qué matemáticas tiene? Que me pone por aquí que matemáticas PR presencial. Ah, es probabilidades. No, pero usted no está en mi lista de probabilidades. Pregúntele a Angelita a ver si usted tiene que ver esa, porque yo no lo tengo ahí, en esa lista. No sé. Bueno, entonces les decía, bueno, ya me está viendo el documento PDF. ¿Sí? Sí, sí. Listo, entonces el documento reglamentario de la universidad, entonces Facultad de Ciencias Básicas de Ingeniería, asignatura Física 2, segundo semestre del 2020, hoy es 6 de octubre del 2020, código de la asignatura, estamos en la jornada de la noche. Este documento pues es oficial y hace parte de la presentación de la asignatura como tal, por eso es un requisito presentárselos a ustedes en la primera tutoría. Entonces nos dice aquí en esta primera sección de clase, el docente realiza la presentación de los temas que ahorita los miramos y las fechas estipuladas para la evaluación de los aprendizajes. Aquí pues al final dice que el docente firma y alguno de los estudiantes también firma, pero pues en vista de que esta primera clase es virtual, pues hoy nos saltamos la firma del estudiante. Nos dice que este documento está contemplado bajo el reglamento estudiantil en el capítulo número 11 y el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad. Nos dice por acá que el docente está en la obligación de subir, publicar o colgar las notas en la plataforma y que una vez culminada o finalizada la evaluación, el 100% de la evaluación de los aprendizajes, entonces se debe generar la confirmación de notas en el sistema académico Class, que es la plataforma principal de la universidad, para que cada uno de ustedes pueda acceder a ella y pueda consultar su nota definitiva. Aparece este cuadrito, es que es como lo más importante para ustedes acá, las fechas estipuladas o tentativas de evaluación de los aprendizajes. Recordemos nuevamente que la evaluación en la universidad bajo reglamento está contemplado en 4 cortes o en 4 aspectos o en 4 ítems básicos.
los dos primeros que se llaman primer y segundo parcial, que corresponde cada uno al 25% de la nota definitiva, un parcial final en la última tutoría, en el último encuentro, que representa el 20%, y un trabajo de seguimiento que se realiza durante todo el semestre con las diferentes actividades propuestas en clase, talleres, ejercicios, laboratorios y todo, de participación, que representa el 30% de la nota total de la asignatura. Entonces, inicialmente uy, aquí tengo un errorcito en estos números aquí. Ahora corrijo el documento y vuelvo y lo publico. Me estaba contemplando las semanas de la otra vez cuando trabajamos por semestre, ya que estamos en ciclo, no me acordé, y no le cambié acá. El primer parcial lo tengo contemplado para la cuarta, más o menos, tercera, cuarta semana, 27 de octubre. Dentro de 8 días lo defino, no, de una vez, ahorita al final les doy de una vez, hagámoslo el 20, para que no les vamos a sonar con los otros, creo que después de estar tirándolo para la cuarta semana. Hagámoslo el 20 de octubre y ahorita de una vez les doy el tema para que cada uno lo prepare. Vamos a hacer una pequeña presentación y en la medida que sea posible una simulación de una parte del tema del primer bloque. Ahorita les comparto los temas para que cada uno escoja y lo van preparando de una vez. Entonces lo vamos para el 20 de una vez, vamos saliéndonos de eso. La segunda para la sexta semana, aquí tengo un problema en este numerito, corresponde al 10 de noviembre en calendario, la sexta semana, 10 de noviembre, martes 10 de noviembre, y el último encuentro es la semana 8, no la 16, la semana 8, que corresponde al 24 de noviembre. Aquí me quedaron mal con estos numeritos de aquí. El 24 es la última tutoría. Entonces, por disposición o por reglamento, pues tengo autonomía en seleccionar los diferentes tipos de actividades para la evaluación, que es la parte que dice acá. Entonces, podemos dar talleres, exposiciones prácticas de laboratorio, simulaciones, todo ese tipo de herramientas las podemos utilizar aquí. Entonces, pues la idea es combinar un poquitico de todo eso para no pues quedarnos simplemente en pruebas escritas y nada más. Por acá aparecen los 5 personajes que tengo en lista, todos de Ingeniería en Sistemas, que van a cursar la asignatura en este semestre. Y por acá al final, como les decía, la firma del docente y la firma del representante del grupo, uno de ustedes, pero pues como estamos desde la virtualidad, ahora nos saltamos esa firma, luego miramos a ver cómo podemos cumplir el requisito para oficializar este documento. Bueno, entonces este señorito se llama concertación del compromiso académico. Primer documento que es necesario que lo miremos en esta primera tutoría. Y el otro documento que es así necesario, bueno, que por reglamento debemos presentar, les voy a mostrar entonces, ahora sí, el plan de aula, y ahí vamos a mirar entonces los diferentes aspectos de la asignatura. Por favor, me confirman si están viendo Excel en este momento, un documento que dice plan de aula. Sí, profe, se ve. Listo, entonces por acá tenemos los temas, el cronograma, la bibliografía de la asignatura Física 2, segundo semestre del 2020. Por acá algunas competencias genéricas a desarrollar en esta asignatura, todo lo que está en torno a la lectura y la comunicación oral y escrita, competencias ciudadanas y sobre todo razonamiento cuantitativo. Ahí gira, o en torno a eso gira esta asignatura. Tenemos 3 competencias específicas a abordar o a trabajar. La primera dice analizar las diferentes características del movimiento ondulatorio teniendo en cuenta los fenómenos que se presentan. Una segunda competencia, aplicar los conceptos básicos de electricidad y magnetismo. Entonces, acá vamos a ver los conceptos básicos de lo que es electrones, de lo que son los átomos, de lo que es carga eléctrica y todo ese tipo de cosas. Y por último, resolver problemitas aplicando pues la teoría de los circuitos eléctricos a partir de los conceptos de resistencia, voltaje y corriente. Entonces, pues acá es más teórico, es más de pronto rayarlo matemáticamente y luego comprobarlo en el simulador. Entonces, hacemos un circuito eléctrico, no sé, en serie, y entonces le aplicamos en el simulador. Bueno, primero lo calculamos matemáticamente y luego lo vamos y lo simulamos a ver si hay una coherencia, una aproximación entre lo teórico y lo simulado.
o incluso ustedes, como algunos tienen material de la resistencia, de la protobar y la pila, pues incluso y el multímetro o el medidor, pues también incluso podrían hacerlo físicamente, si así lo quisieran. Bueno, acá nos aparece la especificación del contenido. Entonces, el primer bloque, las primeras 3 tutorías, vamos a hablar del movimiento ondulatorio. Con eso arrancamos ahora en la primera tutoría o en la primera clase. Segunda y tercera también vamos a hablar del movimiento ondulatorio. Hoy vamos a hablar del movimiento armónico simple. La próxima semana hablaremos de ondas ya en general. Y la tercera, que es el 20 de octubre, entonces ahora les propongo la actividad de una vez para salirnos de la actividad de evaluación, cada uno presentando uno de los fenómenos básicos que presentan las ondas. Entonces, a partir de ejemplos, a partir de una pequeña simulación podría ser, o podría hacerse. La bibliografía, entonces, el módulo de la asignatura, pues como tal, que también está ya encargado en la plataforma, lo pueden descargar. Y otros libros que nos sirven de base o de guía para afrontar o para abordar entonces las temáticas. El tutor, la fecha, la hora de los encuentros. Acá tengo tentativamente cuarto encuentro, la actividad evaluativa, y vamos a ver si la podemos tirar a la tercera, o si no alcanzamos que terminar en la tercera, entonces la culminaríamos en la cuarta. Segundo bloque de la asignatura, lo que tiene que ver con electricidad y magnetismo. Entonces vamos a hablar de la teoría electromagnética o del electromagnetismo pues como tal. Entonces, entender esas dinámicas o esos comportamientos de los átomos, los electrones, las fuerzas de campo magnético y todo ese tipo de cosas que le dan el fundamento a lo que conocemos pues como electricidad como tal. Y el último bloque entonces hace referencia a los circuitos eléctricos. Entonces acá pues ley de Ohm, leyes de Kirchhoff aplicados a circuitos eléctricos, lo que es un circuito en serie, un circuito en paralelo, cómo calcular o determinar los voltajes, las corrientes, los valores de la resistencia dentro de un circuito eléctrico. Entonces, básicamente esa es la última parte o el último bloque de la asignatura. Acá algunos libros más, algunos documentos más que les pueden servir de apoyo, de guía, de bibliografía para profundizar. Y por último, pues los datos, el nombre y el correo electrónico del docente, del tutor. Y listo. Entonces, este documento se llama Plan de Aula y también está montado en plataforma en el espacio de la documentación. Entonces, en ese bloquecito donde está la documentación, nos encontramos estos archivitos. Esta es la presentación básica y general de la asignatura. Entonces, para que la tengamos en cuenta y la tengamos presente. ¿Qué pasó con David? ¿No me volvió a comunicar o qué? No digo nada más. Listo. Nada que hacer. No, nada, no me volvió a reportar. no dijo nada, está con problemas de... Pasó, ¿dónde estará este muchacho? ¿Qué? A ver qué dice por acá. Bueno, igual al final, pues cuando terminemos, descargo el video y lo publico en la plataforma para que lo puedan ver en este caso, pues para que David no me vaya a quedar por atrás y no me va a quedar colgado. Bueno, listo, entonces arranquemos a ver hasta dónde llegamos la noche de hoy. Listo, entonces voy a compartirles la pantalla, o en pantalla les voy a presentar entonces el tema o el capítulo del día de hoy que hace referencia, como les decía ahorita, al movimiento ondulatorio. Entonces, el primer tema o el primer gran capítulo de la asignatura se llama ondas. Vamos a estudiar un poquitico las ondas. Se va a conectar con los datos de este muchacho, ¿ves? Y entonces vamos a empezar con un movimiento simple que se llama el movimiento armónico simple. Entonces voy a apoyarme un poquitico en el módulo de la asignatura y voy a ir complementando con otros elementos. Entonces acá en el módulo aparece como primera unidad o primer gran capítulo el movimiento ondulatorio, que es el que vamos a trabajar en el primer bloque. Vamos a hablar de ondas, pero hoy vamos a arrancar hablando del movimiento armónico simple o el MAS, que ustedes debieron haber visto alguna vez en décimo por allá,
en décimo no, bueno, en décimo no creo que alcanzaron, en 11, en grado 11, tuvieron que haber visto el movimiento armónico simple. Entonces, para traerlo a colación o para que traten de recordar un poquitico de qué vamos a hablar esta noche, entonces, recuerden los ejercicios que el profesor de física de grado décimo 11 hacía con péndulos o con resortes de los cuales estaba sujetada una masa. Entonces, de eso habla el movimiento armónico simple. Aquí en el módulo o en la guía aparece una pequeña definición respecto a este tipo de movimiento. Recordemos que en la física encontramos diferentes tipos de movimiento. Entonces, uno de ellos es este que se llama armónico simple o por sus siglas el MAS. Nos dice que este movimiento se produce cuando una perturbación, o con la terminología que se utiliza, de una magnitud física provocada por la pérdida de un equilibrio estable, apareciendo una fuerza restauradora o recuperadora que intenta devolver el sistema a la posición de equilibrio estable. En este caso, el movimiento periódico armónico, conocido también como movimiento armónico simple, o movimiento vibratorio armónico, cualquiera de los tres nombres son equivalentes, son sinónimos. La fuerza restauradora, recuperadora, cumple con esta fórmula que ya la vamos a mirar. Entonces, digamos que tengo acá, miremos el muñeco, tengo este resorte que está conectado a un techo, por decirlo así, y sobre él voy a colocar entonces esta masa. En condiciones normales, pues la masa va a quedar colgada, el resorte se va a elongar o se va a estirar un poquito y va a quedar en equilibrio. Pero en el momento en que yo aplique una fuerza sobre esta masa y estire el resorte, pues si aplicamos una fuerza hacia abajo de la masa, entonces se va a empezar a producir un movimiento de vibración o de oscilación. Entonces, el resorte, cuando yo suelte la masa, entonces el resorte va a tirar hacia arriba, tratando de recuperar su posición normal, su posición de equilibrio, y entonces la masa va a ser impulsada hacia arriba. Y va a llegar un punto en donde ya no se va a comprimir más el resorte y va a tener otra fuerza de impulso de movimiento contrario hacia abajo, donde entonces va a hacer que esa masa empiece o comience a oscilar de arriba hacia abajo. En condiciones de gravedad cero, en condiciones del vacío del espacio, pues ese movimiento debería ser infinito. La masa debería quedar oscilando o subiendo y bajando pues con el resorte infinitamente. Pero acá en la Tierra pues tenemos diferentes condiciones que van a hacer de que en algún momento determinado pues entonces esa masa pues deje de moverse y quede nuevamente en su posición de equilibrio. Pues básicamente la fuerza que va a generar o que va a contrarrestar el movimiento de esa masa hacia arriba y hacia abajo, pues va a ser la fricción con el aire. Entonces va a llegar un momento tal en donde se va a detener y se va a parar, va a dejar de oscilar. Lo mismo lo podríamos ver con un péndulo, imagínense en un reloj de péndulo. Si yo simplemente levanto el péndulo un poquito y lo suelto, pues él va a empezar a hacer un vaivén de izquierda a derecha. Y si tuviera condiciones de gravedad o de ingravedad, o donde no tuviera la fricción del aire, entonces simplemente el péndulo quedaría bailando infinitamente de un lado a otro. No tendría por qué detenerse. Pero pues debido a la fricción del aire, ese péndulo llega a un momento en donde se detiene y vuelve a quedar en su posición inicial o posición natural. Eso pues debido a la fuerza de oposición en ese caso que se va a deber en ambos ejemplos a la fricción del aire. Cuando tenemos un movimiento como esos, entonces estamos hablando de un movimiento armónico simple. Acá nos dicen que una perturbación pues simplemente es una fuerza externa que se le aplica a un sistema que está en equilibrio. Y entonces el mismo sistema tiene una fuerza restauradora o recuperadora que intenta devolver el sistema a su posición de equilibrio. Entonces, pues aparecen varios elementos ahí, por ejemplo, en este sistema, pues entonces, como les decía, tenemos entonces, este resorte tiene una constante de elasticidad que hace que el resorte vuelva y quede en su posición original, en su posición básica. Entonces,
esa va a ser esa fuerza restauradora. Y esa fuerza que tienen, cuando estamos hablando particularmente del resorte, que se denomina fuerza restauradora, entonces está determinada por esta fórmula matemática básica, es una ecuación aquí sencillita, lineal, donde F si representa la fuerza, la K es la constante en este caso del resorte, la constante de recuperación del resorte, y la X simplemente es la elongación o simplemente el desplazamiento que tiene con respecto al punto de equilibrio. Las unidades que se manejan acá, entonces ya vamos a cambiar un poquitico de unidades, los que ya vieron física 1, entonces acá la fuerza la manejamos en una variable que se llama Newton, o en una magnitud, perdón, en unas unidades llamadas newtons, la magnitud fuerza se mide en newtons, el símbolo que lo representa es la N mayúscula, la constante de elasticidad del resorte está dada en las unidades newton sobre metro o newton por metro, y la elongación es una distancia está dada en metros. Estoy hablando del Sistema Internacional de Medidas. Entonces, pues la fuerza da en newtons, porque si yo multiplico las unidades de la constante newton sobre metro por las unidades de la elongación, que son metros, pues los metros se simplifican y simplemente me quedan los newtons. Por eso esa es la unidad de medida de la fuerza. Entonces, algunos elementos básicos y fundamentales acá, cuando hablamos de este tipo de movimiento específicamente. Movimiento armónico simple. Aquí encontramos un pequeño cuadro, una síntesis de los diferentes tipos de movimientos que se presentan desde el punto de vista ondulatorio, y vamos a encontrarnos ese que les acabo de mencionar y otros más, cómo se relacionan unos con otros. Entonces, aquí repasando un poquitico, y antes de repasar un poquitico, entonces los voy a remitir a realizar un pequeño ejercicio antes de mirar esto, a ver qué tanto, esto se supone pues que ya lo vieron o que ya tienen por lo menos unos conceptos básicos o unos fundamentos básicos de esto que les estoy mostrando acá. Entonces, antes de mirar esos conceptos, que quiero mirar a ver qué tan lejos o qué tan cerca están ustedes de eso. Entonces, me voy a salir por aquí un momentico y voy a regresar a la plataforma. En la plataforma, entonces, por favor, vamos a ingresar todos a la plataforma. En la plataforma tenemos una pequeña actividad para determinar o evaluar esos pequeños conceptos o esos fundamentos básicos que asumir, pues, se supone que ustedes deberían de tener, pero que muchas veces tenemos alguna pequeña dificultad. Entonces, evaluémonos o preguntémonos a nosotros mismos qué tanto recordamos o qué tanto tenemos presente esos pequeños conceptos o esos conceptos claves acerca de esta temática que vamos a abordar. Entonces, en plataforma, para la primera semana, que está del 5 al 11 de octubre, ustedes van a encontrar como primer elemento en la plataforma una prueba inicial. Es una wiki, simplemente vamos a acceder a ella, ya les muestro cómo la vamos a rellenar o cómo la vamos a diligenciar. Acceden a la plataforma, ingresan ahí donde dice prueba inicial, eso les va a llevar a una página, una pequeña página, donde tenemos una serie de cuestionamientos. Entonces, el título va a ser ondas, esto que estoy mostrando aquí, luego que ustedes van a ver allá, nos dice que la siguiente prueba tiene por objeto realizar un diagnóstico inicial sobre los temas que vamos a trabajar, específicamente pues este movimiento ondulatorio, y entonces pues aquí me dice que cada uno realiza los aportes a cada uno de los cuestionamientos dados indicando su nombre. Entonces aquí tengo 5 temas, por decirlo así, o 5 ítems a los cuales necesito que cada uno de ustedes responda lo que recuerda, lo que se acuerda, lo que tiene presente, y si no saben, pues simplemente nos comparte ahí, hacen el comentario y colocan el nombrecito. Entonces, cada uno va a colocar un aportecito en cada uno de estos 5 aspectos que están aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Muy fácil. Cuando accedan allá a la prueba, entonces les va a aparecer esta barra de menús acá arriba. Entonces, simplemente ustedes le dicen editar. Por favor, no van a borrar los comentarios de los compañeros, no. Cuando todos 5 van a poder ingresar a editar esa página. Eso es una pequeña página ahí. Entonces, le dicen a editar y aquí se les abre entonces el espacio y ustedes simplemente, el internet está re lento, no me cargo acá, listo. Entonces, se les abre el espacio, ustedes simplemente van a entrar y bajan acá con la barra de desplazamiento y se ubican acá en cada uno de los ítems, y entonces describa por medio de un ejemplo cómo se generan las ondas. Entonces usted dice, si yo me paro y no sé qué, y con un yo hago no sé qué, bueno, no sé qué, usted inventa ahí cualquier cosa, por un ejemplo sencillo.
Entonces escribe el ejemplo y al frente, entre paréntesis, coloca su nombre para saber quién fue el que lo hizo. Por favor, no van a borrar los comentarios de los otros compañeros. Aquí, ¿dónde se propagan las ondas con mayor facilidad? Entonces, yo creo que se propagan más fácil en el agua, o en la tierra, o en el espacio, o en las nubes, o yo no sé a dónde. ¿Qué aspectos caracterizan a las ondas? ¿Cuáles son esas características básicas de una onda? Yo la otra vez vi que una onda tenía no sé qué, y no sé qué, hablábamos de esto, de lo otro y de aquello. ¿Qué tipos de onda conoce? Entonces, por lo menos coloque un tipo de onda. A mí me han hablado de ondas, no sé qué. ¿Y cuáles ondas para ustedes son visibles y cuáles no? De lo que ustedes se acuerdan, no necesito que le pregunten a Google, no necesito que vean tutoriales, no necesito que miren la siguiente página del módulo, nada, de lo que se acuerdan simplemente. Entonces, una vez han hecho los aportes, simplemente acá en la parte inferior le dicen guardar y listo. Y entonces queda hecho su aporte para la wiki. Esa es una wiki, entonces simplemente una construcción colectiva de estos aspectos o de estos ítems. ¿Listos? Entonces, son las 7:15, les voy a dar abrir el espacio unos 5 minuticos para que ingresen y cada uno haga su aporte. Desde lo que se acuerdan, desde lo que piensen. Esto no es calificable, bueno, hace parte del seguimiento como tal, pero pues, no es la nota del primer parcial ni nada por el estilo. Quiero que sean honestos con ustedes mismos y si no saben, pues simplemente no opinan ahí. A ver qué tan flojos están aquí o qué tan bien están respecto a esto. Estos elementos, estos conceptos son básicos de lo que vamos a empezar a hablar entonces en este primer bloque de la asignatura. Entonces, por favor, ingresemos a la plataforma, entramos al espacio y los veo ahí en 5 minuticos, revisamos a ver cómo nos fue. ¿Listo? Un favor, dijo que en la opción de editar, ¿cierto? Sí, editar. Yo lo voy a editar, pero no me aparece así como le aparece a usted, como está mostrando ahí, no. Espera, a ver, yo le voy a acabar de editar, vea. Si de pronto no le carga, no le sale este espacio, espera a ver. Baja acá y aquí le aparece. Ay, ¿qué me dice? Dice que alguien. Alguien está editando la página. Ya. No me deja al mismo tiempo. No me deja. Bueno, entonces cada uno, listo. Entonces, ay, Dios mío, bendito, acá está el dilema. Ahora nos vamos a pasar una hora aquí mientras que los cinco hacen el aporte. Bueno, el que esté ahí, rápido, para que le dé el espacio a otro. Entonces, el que esté editando, ¿quién está editando en este momento? ¿Quién sí lo pudo editar? ¿Quién dijo yo? Apenas termine de editar, escribe en el grupo para que otro pueda ingresar. Ahí en el chat del grupo, de la reunión, por favor, para que otro pueda ingresar. Recuerden, no se trata de... ¿Cómo? Si está alguien editando, no dicen nada. Pues aquí dice que alguien está editando. Yo ya le había dado, yo ya me salí, vea que a mí no me dejó editar. Solo me deja ver. Alguien está explorando ahí. Estoy yo. ¿Quién está editando de los... ¿Quién, David? Sí, David. Bueno, listo. Apenas termine, ahí mismo escribe ahí en el chat de la reunión, listo. Que ya se dejó para que otro ingrese. Listo. Recuerden, se trata de evaluar lo que usted se acuerda de lo que usted, o mirar, simplemente cuestionarnos a ver cómo estamos referente a la temática. Les repito, se supone que esto ya lo vimos y lo vieron en grado 10 o en grado 11. Es más, en otras asignaturas de pronto por la temática de pronto lo han podido mencionar, aunque sea. Entonces, nada, no hay problema si no sabe, pues simplemente lo deja ahí, listo. Responda a las que sabe, o haga el aporte de las que sabe. Y listos. Entonces, aquí por configuración no me dejó varios al mismo tiempo. Toca revisar eso ahí en esta plataforma, a ver cómo activamos varias ediciones al mismo tiempo, para que todos lo puedan hacer. Bueno, no. Por el momento, hágale, pues, me van estudiando ahí en el grupo, entonces, ¿quién ya terminó? Para que ingrese otro, entonces otro se conecta ahí de uno. Bueno, voy mirando a ver cómo va quedando esto allá. Vamos a recargar la página, a ver. Recuerden que cuando terminen le dan a guardar ahí abajo, para que le guarden los cambios.
le colocó el nombre al lado, ¿cierto? De los Sí, al lado, que haga. ahora la frente le coloca ahí David Valencia. Listo. Listo, listo. Listo ya. Listo, el que sigue, hágale a ver otro que conecte. ¿Ya entró alguien más o no? ¿Quién entró? Soy yo, profe. Vale, pues, Anderson. Listo. Listo, Anderson, listo. ¿Quién sigue entonces? Otro. ¿Quién digo yo? Son dos. Vale, a ver, que vamos bien. Guata. Mira que ya le hago. Yo estoy ingresando. ¿Qué Yo pasó, estoy Guata? ingresando nuevamente, porque me sacó todo, me cerró todo lo de la sesión, Ah, mío, puro virus, vea. Ahí le cerró el micrófono. ¿Qué le pasó, Guata? Puro virus, viejo. para nada, para nada. Es del grupito de Pulgarín, ¿no? No lo tenemos identificado, viejo. Así le ponga tapabocas. Porque está haciendo prácticas Papá, me aquí. sale.
Todavía me sale que alguien está todavía editando. ¿Quién se metió a editar? No le ya le dio guardar y salir, guardar y salir, sí, Anderson. Está La Pulga. ¿La pulga? Ah, bueno, pues qué tema no dice. Ah, ya, listo. Está pulgarina ahí, listo. Vea, aguántelo ahí, David, para que siga usted entonces. ¿Se le reinició el equipo, Guata, o qué pasó? ¿Se le botó todo? No, se me cerró el navegador como tal y pues tengo todo abierto ahí. Todo igual suelo ahí mismo, no le digo. ¿Y está en su casa o está en la alcaldía? No, hoy me vine rápido para acá. Estoy en la Ah. casa. Le quedó muñecas, ¿cómo y yo? ¿Qué saben de muñecas, hombre? Pues contento porque ya pueden abrir. No, pero ¿y cómo vivió el accidente? Ya le quitaron No, ellos, ¿no? pues Todavía está capacitado. cambió mucho, uno le pregunta y lo responde como para sacarlo de una. Sí, Hasta donde sabía, tenía que volver otra vez al médico, que lo iba a revisar y que lo iban a operar nuevamente. Pero ay, no ha dicho nuevamente nada. qué vaina con eso, hombre. Qué berraco ese. Bueno, muestra a ver. ¿Cómo va, Juan? Ya casi. Es prueba inicial, ¿cierto? Sí, prueba iniciales, ¿sabes? Listo, yo estoy ahí en toda espera también. Está en lista de espera. Espero que ya va a acabar aquí Tiffany, como le decía, muñeca. Tiffany. Sí, él como que no había recuperado bien el movimiento, como que no le quería soltar esa parte del tobillo, como que no le quería soltar lo que debía soltar para poder caminar. Qué dolor, qué dolor, qué dolor. Y ese berraco que es más inquieto, que no se puede estar quieto, cuidarse la pata. Uy, no, Dios mío. Sí, le fue feo ahí. Uf, feo ese accidente, feo, muy feo ese accidente. Bueno, ¿qué pasó con Juan? Sale preguntando a Google, hombre, que eso no se trata. Acá tengo unas definiciones de enciclopedia, uy, Dios mío. Listo, Juan. ¿Quién sigue? Hágale, David. Me queda levantando Guata, dejemos a Guata de último entonces. Listo, ya voy. Hágale, pues. Yo le voy a responder en 3, 4 palabras. Sí, lo que usted tenga ahí en su cabeza, ¿no? Pues que es como ellos ya tenían, se pone más complicado. Ah, sí, Guata, le va a caer más duro. Buen punto ese, Pulga. Señor. ¿Cómo? Que como ya todos van colocando, ya usted cómo va a repetir. Lo que usted va a escribir, ya No. otro lo ha puesto. Yo coloco lo que tengo en mi cabeza. Pues sí, lo que primero leí, no, la mente ahí a ver qué pasa. Muestra a ver cómo van las apuestas aquí. A ver. A ver. Mm. Bueno, ya las miramos. Terminamos ahí, ya las miramos a ver cómo nos va aquí con este cuento. A ver. Tenemos un montón de ideas en la cabeza. La idea es poder organizar y darle como una aplicación a todas esas ideas, ¿sabes? De todo lo que van a compartir aquí, antes de aterrizarlo con lo que me dice al módulo. ¿Cuántas? Entonces está viendo dos asignaturas de este ciclo. ¿Cómo dije? ¿Está viendo dos asignaturas? Sí, mira, con Diego ayer, en web de programación avanzada, creo. Y esta. Y esta. Y Me David, iban a poner es que inglés 1, pero pues tengo que pagarla normalmente. Los 200 y algo. pero para adelantar, ¿o qué? Sí, como para adelantar, pero la verdad, yo haciendo cuentas con el pendiente que tengo, me toca que ver el otro semestre de igual forma.
Es que a mí me entraron todo raro. A mí me entraron supuestamente a tercero, pero que con adelantar 2 estaba en cuarto. Fue como me dijeron. Y yo las adelanté. ¿Ya las adelantó las dos? Sí, se supone que adelantando, que haciendo pues una materia de más, pasaba a cuarto normal. Entonces, haciendo esas cuentas, yo estaría en octavo. Si fuera así. Pero haciendo cuentas con el pendio y con los créditos, no da para eso. Tengo que ver el otro semestre también. Ah, bueno. Ah, pero Porque me tocaría que ver día 8 materias estas dos. pues madre, no, muy cargado, no, creo que no, ni por crédito le da. Por eso, entonces, ni por crédito y me tocaría pagar, yo creo que está mucho más. No, pues no sale. No le da. ¿Y David cuántas está viendo? David Media Commerce. ¿Cómo, profe, qué? ¿Cuántas materias está viendo este ciclo? Fueron, ¿qué? 5. No, pero este ciclo, ahorita arrancó con 5 materias de un. No, este ciclo no, apenas 2. Ah, 2 también. Ah, están más relajados. Anderson, ¿cuántas tiene? ¿Qué hizo Anderson? ¿Se va a comer o qué? Anderson. Sí, profe. Ahí llegó. ¿Cuántas materias tiene este ciclo? Este ciclo, pues ya pasé 4 y en este tengo 3. Tiene 2. 3, tiene 3 este. ¿Cuál más está viendo? Probabilidades. Sí, probabilidad, esta de física y otra de lenguaje de programación 2, creo. Y David Contenoa. Yo estoy viendo 3. ¿Cuál es? Por abandonado en Pereira. Ah, sí, que está viendo en Pereira. A ver, ¿usted Estoy solito? viendo, No, sí, yo solito, imagínate, ni para pedir copia en los parciales. no, por Dios. ¿Y qué está viendo por allá? Estoy viendo electrónica y programación lineal. Ah, fue madre, ya, pues. Lo mandaron para Pereira todas dos. David ya Imagínate. valió. Ah, Ya No, guardó. no, no. Ah, ¿quién está ¿cómo? ahorita? Ah, ya, guarda. Ya. Listo, David. Media cover. Listo. Ya me toca Ya la guardé, clave ya. aquí porque. Listo, hágale, guata. Solo falta guata. Y muy grandes los grupos, David, en Pereira, ¿o qué? ¿Con cuántos Sí, están en electrónica? no, pues apenas arrancó el viernes, pero por ahí vi Van a como arrancar. 30. 30, ¿viste? Pues, madre. Y la otra es que hay programación lineal. Como de 18, algo así. Ah, siempre un grandecito. Y mira que las materias son de más largas, de más horas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De cuántas horas? Hasta las 9:30, de 6:30 a 9:30. Ah, pero es que una es electrónica, sí, esa es de cuántos créditos, creo que es de 3 o 4 créditos. Es de Las de 3. matemáticas, sí, todas las de matemáticas sí son 3 horas, es así, todas las de matemáticas, programación lineal es pura matemática, todas son de 3 horas. Sí. Bueno, listo, dale, pues, guata, que revisemos aquí a ver cómo nos fue con esto, a ver, vamos mirando resultados parciales, a ver qué pasó. Vamos a compartir otra vez pantalla ya que solo nos falta el compañero John Alexander Guatapi. A ver, compartimos acá la pantalla otra vez. Bueno, entonces, dice el primer elemento. Un ejemplo para cómo generar ondas. Nos coloca por aquí David. Por medio de la vibración de un objeto. Por ejemplo, ¿cuál? David, a ver pues. Pues al momento de caerse de cualquier cosa, genera ondas, ¿no? Ah, bueno, listo. Ya. Anderson, coloca al empujar un columpio. Genera un movimiento oscilatorio. ¿Sí o sí? Tal cual el péndulo, ¿no? Ahí se apoyó en el péndulo. Sí, un columpio es como una especie de péndulo. Coloca por acá, Juan David, vibración de algún fenómeno físico. Vibración de algún fenómeno físico. Sí.
vibración de algún fenómeno físico. Una cosa no me amarra con la otra. La vibración es un fenómeno físico, ¿no? Pero bueno, pero no me puso el ejemplo, que es lo que está pidiendo. A esta David, Jesús David no puso, sí, aquí está. Se generan desde una fuente que emite o genera una transmisión de energía, la cual se propaga en un medio. Ejemplo, David, ¿qué pasó? Ejemplo. No diga ese ejemplo. Ahí decía ejemplo, La más común y visible al ojo humano puede ser esa de dejar caer de pronto una piedra en el agua y ver cómo se propaga esa energía. Sí, eso, dejar caer una gotica o una piedrita en un agua, en un charquito, en un laguito. Qué pena con ustedes, esa es la que estoy colocando yo. ¡Ay, María! Hágale, y no ha terminado con la primera. No, este man, hermano, está esperando que... No, esa ya la coloqué, voy por allá en la de última, en la de mover un tipo de... Hágale, pues, para darle recargar a esta página, hágale, pues, dele guardar a esa vaina. Esa es la más fácil, sí, de dejar caer cualquier cosa, cualquier objeto en un estanque de agua, ¿no? En agua, pues, contenida, y automáticamente se genera un fenómeno ondulatorio. Se generan unas ondas en ese líquido. Esa es una. Por ejemplo, la del columpio es otra. También me imagino que todos cuando estaban chiquiticos jugaron lazo, o jugaban a saltar el lazo y esas cosas. Y cuando tenían el lazo grande que iban a saltar mucho, entonces muchas veces lo amarraban o simplemente el otro estaba al otro lado y usted empezaba a hacerle como si fuera una culebrita de lazo y usted empezaba a ver un montón de ondas que se iban propagando en ese medio, en esa cuerdita, por poner algunos ejemplos o por citar algunos ejemplos. Bueno, ¿qué Guata? ¿Listo? ¿Lo perdimos o qué? No, ya, me metí como... Vale, pues, dale guardar pues para refrescar aquí la pantalla y mirar a ver qué pasó. Me iba a colocar en una y ya la había colocado Anders. Está copiando, no importa, bueno, pero bueno, hágale pues, vete si otra puede haber. Dando tiempo que ligamos la segunda y la tercera, así como ya se copió la primera. Otra muy fácil para generar ondas, pues muy simple, la cuerda de una guitarra. ¿Qué pasa cuando la movemos? Simplemente se genera un movimiento de vibración en la cuerda que produce un sonido el cual es amplificado en la caja de resonancia de la guitarra y la podemos escuchar. Entonces, O las ondas del mar, ¿no? O las olas del mar, también es un movimiento ondulatorio, así se generan ondas, sí señor, las del mar, las olas del mar también. Algunos ejemplos, pues por nombrar algunos, hay muchos en la naturaleza que nosotros podemos percibir, hay otros que no los vemos, un montón de ondas que están viajando en el espacio, que no las vemos, pero pues que están ahí presentes. Pero aquí estamos haciendo referencia a fenómenos o sucesos donde sí las podemos ver, donde sí las podemos percibir, donde las podemos simplemente visualizar. Bueno, ¿qué pasó? Estoy buscando el guardar. Vamos, al final, Listo. Listo, bueno, vamos a refrescar acá. Tengo que correr. Listo, acá, a ver, las ondas se generan al ingresar un objeto en un estanque líquido, listo, ya, a un estado líquido, listo. Vamos a darle esa pues. El segundo criterio me decía en dónde se propagan las ondas con más facilidad. Estamos de acuerdo con el espacio. En el agua, dice Guata, pues nada, las ondas se propagan con mayor facilidad en el espacio porque hay menos resistencia o no hay fuerzas opositoras al movimiento. Entonces en el agua vamos a tener ciertas fuerzas contrarias, ciertas resistencias. En el aire, pues en el ambiente de nuestro planeta también encontramos algunas fuerzas que se oponen a ese tipo de movimientos. Entonces aquí sí lo estoy más fácil, listo. En el espacio, las ondas viajan con mayor libertad o con mayor facilidad en el espacio. Muy No bien, me ahí acordaba de pedazo, sí. ahí nos acordamos, Guata.
Sí, me ¿Qué acordé aspectos de- caracterizan las ondas? Listo. La forma parabólica de su movimiento. Bueno, vamos a cambiarle, bueno, como se repite ese movimiento parabólico, al generar esa unión de esas ondas parabólicas, se me va a presentar que normalmente las caracterizamos por su representación en forma sinusoidal o forma de coseno. Su representación de onda normalmente lo hacemos en forma sinusoidal. Es más o menos lo que me quiere tratar de decir aquí Anderson, asumo yo, esa forma parabólica de su movimiento. Entonces, ejemplo, la cuerda. Están los dos extremos y alguno de los chistosos empieza a subir a subir y a bajar la punta de la cuerda, y entonces en la cuerda se empiezan a generar unas ondas. Me imagino que esa es la forma parabólica del movimiento que me describe aquí Anderson. Esas formas de onda se caracterizan por tener una forma similar a la función seno o a la función coseno. Energía, una de las características de las ondas es que presentan energía, sí señor Juan, muy bien. Aspectos tales como la frecuencia, sí señor David, la longitud de onda y su amplitud, características básicas cuando hablamos de ondas. Frecuencia, longitud de onda, solo la longitud de onda y la amplitud. Y por acá Guato también colocó otra de la frecuencia. Hay otra que se desprende de la frecuencia, o más bien de donde viene la frecuencia, que es la del periodo, es la inversa de la frecuencia. Que lo tengan aquí presente, que les faltó aquí dentro de las características básicas. Pero aquí tenemos las principales. Bueno, enumeré tipos de onda, listo. Onda mecánica, por ejemplo. ¿Cuál es una onda mecánica, David? ¿Qué me hizo David? David contestó. Señor, qué pena, que no estaba. Una onda mecánica, ejemplo. ¿Cuál? Eh, no, no sé. El sonido es una onda mecánica. El sonido. Sí, pero es porque lo he escuchado, porque alguna vez lo vi, pero no recuerdo en ese momento. Ah, bueno, listo. Anderson, una onda electromagnética, por ejemplo, ¿cuál? Perdón, una onda mecánica no es producida por el hombre o por algún aparato. No, pues no necesariamente. Ya. Profe, pues yo creo que es el envío de datos, por ejemplo. ¿A través de qué medio? Eh, Pues es que el nombre sale electro, medio eléctrico o magnético, cualquiera de los dos. Entonces yo le pregunto a usted, ahora tenemos conexiones como, usted está conectado con su portátil, ¿de qué forma al internet? mediante el router, el switch, Pero, ¿conexión alámbrica o inalámbrica? inalámbrica. Listo, entonces, ¿cómo cree que el módem de su computador se enlaza con el router de su casa, que así está pegado el cable, me imagino yo? ¿A través de qué tipo de onda? ¿Cómo llaman a las ondas? Esas son ondas electromagnéticas. Pero pues particularmente cuando hablamos del Wi-Fi, ¿estamos hablando de qué? De ondas No, ahora, ¿ondas qué? electromagnéticas. Sí, muy chiquiticas, que cuando son muy chiquiticas llaman micro qué. Pues normalmente son enlaces de radio, ¿no? Son enlaces de radio. Y normalmente utilizamos microondas, que son menos propensas al ruido. Por acá creo que fue Pulgarín, sí, onda sónica. ¿Cuáles son las ondas sónicas, Juan? Pero disculpe, el envío de datos de un dispositivo a otro se envía por ondas que Electromagnéticas, sí, electromagnéticas. así no esté conectado a cable ni nada. Sí, pues si es por cable son ondas eléctricas. Lo Sí, que usted anda por un cable, pues por un cable coaxial o por un cable UTP, que es un cable de cobre, pues son ondas eléctricas. Si usted utiliza una conexión inalámbrica, entonces está usando ondas magnéticas o electromagnéticas. Bueno, normalmente usamos microondas o enlaces de radio pues, de alta frecuencia. Y si utilizamos fibra óptica, estamos utilizando pues la luz como tal, ondas de luz o emisiones de luz. Entonces, por cualquiera de los tres se puede transmitir datos, ¿no? Por cualquiera de los tres canales se podría hacer la transmisión de datos. Listo. Bueno, por acá David me colocaba las ondas de luz, bueno, otro tipo de luz, y la onda esférica, pone Guata. ¿Cuál es una onda esférica, Guata?
Pues lo que yo me acuerdo eran esas ondas también conocidas como tridimensionales, las que nosotros podríamos deformar. Sí, señor, ondas tridimensionales, exactamente. Se están acordando, ¿verdad? Tienen los conocimientos bien frescos ahí del colegio, ¿qué? Por Porque acá, fue la última. ¿Cómo va? Ah, bueno, que yo, también de la experiencia del trabajo, ¿no? que yo me acuerdo porque eran las que me tocaba utilizar. Ah, sí, claro, por el trabajo, ¿no? Bueno, ondas visibles y no visibles. Pues entonces, por acá nos coloca Anderson. Las que son percibibles mediante un movimiento de un objeto, por ejemplo, las ondas y las ondas por radio o electromagnéticas, las cuales no son. Ah, bueno, listo. Entonces, las de radio no son visibles, exactamente, esas no son visibles. Las que generan el movimiento de un objeto son visibles. Bueno, digamos que sí. Todas, sí, pues sí. Todas con con algunos dispositivos. Eso es lo que puso Pulgaridad aquí. Todas con algunos dispositivos. Por el humano, unas cuantas. Ahí sí no le entendí ni papá. Juan, ¿qué pasó ahí? Ya lo que iba a decir ahí. Juan, ¿estás ahí? Ah, por acá. Puse eso cuando una estrella llega a su vida final y explota. Genera una supernova. Eso es un fenómeno físico. Ah, pero eso es de ahorita, sí. Cuando se libera mucha energía y son ondas y vibraciones, sí, señor. De esa parte de allá, sí. Y aquí del último pedacito, es que no lo entendí. Todas ondas visibles y no visibles o invisibles. Todas con algunos dispositivos. No sé, será cuando queremos conectar un par de dispositivos por medio de algo, ¿qué? No sé, no lo entiendo ahí. Por acá me dice David que las ondas visibles son aquellas que se perciben por el ojo humano. Claro que sí, pero ¿qué? Y las invisibles las que no. Claro que sí. Una buena definición aquí para salir del tema. Y en sentido contrario. Sí, lo mismo y en sentido contrario. Muy bien, David, muy bien. ¿Para qué? Pero muy bien. Bueno, ¿y qué puso por aquí Guata? A ver, las ondas que se permiten observar a simple vista, las que no son las que se observan por medio de alguna ayuda con equipos tecnológicos. Bueno, aquí también este señor se nos profundizó un poquito más en el ojo humano. Aquí ya que por medio de algún aparato o por alguna ayuda. Bueno, No, listo. no, sino que pues una cosa era que yo lo que iba a colocar era las que se perciben como a simple vista, simplemente, por ejemplo, la que cuando vemos el objeto caer al agua uno puede observar las ondas. Ah, eso. Y las que no, la coloqué, se observan por medio de alguna ayuda tecnológica, es como la de cuando deformamos pues una amplitud o algo, pues necesitamos un aparato para poder ver las ondas. Sí, sí, ya le entiendo, Guata. Entonces, ejemplo acá con lo que me está diciendo Guata. Entonces, ondas visibles. Entonces, dejamos caer la piedrita en el estanque de agua y se forman esas olitas o se generan esas ondas alrededor o ondas esféricas. Esas son esféricas que salen o que se generan a partir del sitio donde cayó la piedrita en el estanque. Entonces, todo la hemos visto, todo la hemos percibido. Otro ejemplo, el de la cuerdita que les ponía ahora. Entonces, algunos de los chistosos de un extremo empieza a subir y a bajar rápidamente la cuerda hacia arriba y hacia abajo, y ese movimiento se ve traducido en la cuerda en unas ondas que van llegando al otro extremo y van viajando a través del lazo de la cuerda. Y invisibles, entonces como dice aquí Guata, entonces no las podemos percibir, pero de pronto algunas de ellas a través de ciertos dispositivos tecnológicos las podemos ver. Ejemplo, un osciloscopio. Entonces, a nivel de la labor que algunos de ustedes ejecutan, o bueno, por ejemplo, donde trabajaba Guata, pues que tenía que trabajar pues con conexiones y necesitaban medir intensidad de señal y no sé qué más, y mirar formas de onda, entonces utilizan diferentes dispositivos electrónicos que nos dan una imagen, una representación gráfica de la onda. Entonces, a través de un osciloscopio, por ejemplo, podríamos ver la forma de la onda, más no con mis ojos, visualmente yo no puedo ver la onda viajando en el espacio, la puedo percibir, o la onda eléctrica viajando a través del cable, yo no la puedo percibir por la visión o por la vista, y pues si yo le meto la lengua o le cojo los cables pues con los dedos, pues yo siento el efecto, pero pues más no veo la onda no la veo, siento sus efectos, no la percibo con la vista. Entonces, a través de un dispositivo electrónico como un osciloscopio, por ejemplo, podríamos ver la onda viajando o la onda, pues, por ejemplo, de electricidad viajando a través de un cable, por poner algún ejemplo.
Bueno, listo, entonces no estamos tan perdidos, no estamos tan lejos, vea que nos fue bastante bien acá con el ejercicio introductorio al tema de ondas, entonces pues no estamos tan lejos de esa realidad. Por otro motivo, entonces tenemos esos fundamentos, entonces ahora sí regreso nuevamente al documento, me confirman por favor si lo están viendo acá, y complementamos un poquitico todo eso que ustedes acaban de mencionar ahí, con el resto del módulo. Entonces, por acá tenemos algunos tipos de movimientos ondulatorios, entonces el movimiento periódico, aquel que en intervalos iguales de tiempo y cuya velocidad o aceleración son valores iguales. Entonces, un ejemplo de un movimiento periódico, el que produce o el que se genera o el que tiene la Tierra alrededor del Sol y que nosotros llamamos traslación. Entonces, ese movimiento es periódico. ¿Por qué? Porque cada 365 días la Tierra le da la vuelta al Sol. Y se repite, y se repite, y se repite. Ese movimiento es periódico. Otro también que es periódico, que experimentamos todos los días, es el de rotación de la Tierra. Entonces, cada 24 horas, la Tierra da una vuelta completa sobre su eje. A ese movimiento se le llama movimiento de rotación. Entonces, podemos decir que la Tierra, el planeta Tierra, experimenta dos tipos de movimientos periódicos al mismo tiempo. Uno que llama de traslación y otro que llama de rotación. Ustedes pues ya conocen desde que estaban pequeñitos en la escuela. Por acá me hablan de otro que es el movimiento oscilatorio, es aquel en el cual una partícula se desplaza o oscila de un punto de una trayectoria a otra. Ejemplo, el del péndulo que les colocaba ahorita, o el del resorte colgado de una masa, perdón, colgada de un resorte o asegurada de un resorte, a la cual se le aplica una fuerza para sacarla de su punto de equilibrio. Entonces, acá colocan con ejemplo el péndulo, por poner un ejemplo de un ejemplo oscilatorio. Pero dice que una partícula se desplaza de un punto a otro pendiendo de un punto fijo. Ese punto fijo se llama centro del movimiento. Entonces un péndulo pues tiene que estar sujetado su extremo a alguna parte para poder generar ese movimiento, de lo contrario no se da. Por acá me hablan del movimiento vibratorio, nos dice que es un movimiento oscilatorio en el que la partícula vibra alrededor de un punto fijo. Por ejemplo, el del resorte. Entonces, el resorte va y viene, va y viene, va y viene alrededor de un punto fijo. Cada vez que se estira y luego vuelve y se alarga. Y vuelve y se comprime y vuelve y se alarga. Y por acá nos dice, o nos resumen que el movimiento armónico simple, pues que es el que estamos mirando por acá, es un movimiento simplemente vibratorio. Entonces, me cobija el péndulo, me cobija el movimiento del resorte. Entonces, aquí todos son muy similares y acá hacemos una claridad, la ecuación o la representación matemática de este tipo de movimiento está dada por el seno y el coseno. Por el seno, por el coseno. Si ustedes hacen un poquitico de memoria, la función seno y la función coseno son muy similares o son muy parecidas, simplemente cambiamos la fase. Una está desfasada de la otra cuando hacemos su gráfica en el plano cartesiano, simplemente es por cuestión de fase. Pero su forma de onda son similares o son iguales. Y las características de esas ondas son las mismas, la del seno y la del coseno. Estas señoritas hacen uso de o más bien usamos la matemática y específicamente estas funciones para representar entonces esos movimientos ondulatorios, oscilatorios que tenemos en la naturaleza para poder hacer un estudio del mismo. Entonces, se hace necesario poderlo llevar a la matemática, se hace necesario poder modelarlo y poder analizarlo, para poder analizarlo. Entonces, tengan muy presente y tengan muy en cuenta esa situación. Recordemos que la física se encarga de estudiar los fenómenos de la naturaleza, entender y comprender todo lo que nos rodea, así no lo veamos. Si estoy hablando de física cuántica, por ejemplo, la física, o estoy hablando de la física de los átomos, pues eso no lo vemos a simple vista, pero la física se encarga de estudiar esa vaina, de estudiar esas cosas que nosotros podemos tener aquí a nuestro alcance o a nuestra percepción, o no, simplemente no tenerlo. Entonces, se apoya o se soporta en gran medida en las matemáticas, ya que ese estudio, o más bien esos fenómenos físicos de la naturaleza, lo que buscamos es poderlos representar matemáticamente. Entonces, si ustedes observan, la gran mayoría o la gran cantidad de trabajos
de la física que ustedes pudieron haber visto, de la física clásica que vieron en el colegio, giraba en torno a fórmulas. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, entonces un móvil se desplaza con una velocidad de no sé qué, calcule la distancia recorrida, entonces una fórmula para eso, porque se pudo modelar matemáticamente ese fenómeno físico, que es el desplazamiento, cuando una partícula se cambia de posición de un punto a otro, con una velocidad o con una aceleración o con no sé qué. Entonces, esos fenómenos que vemos y percibimos en la naturaleza, a través de la matemática los modelamos. De eso se encarga, o gran parte del estudio de la física gira en torno a eso. Entonces, poder generar modelos matemáticos de eso que vemos en la realidad, de eso que vemos en la naturaleza, para poder analizarlos, para poder estudiarlos, para poder comprenderlos. Entonces, si ustedes miran la fórmula más famosa, por ejemplo, de la mecánica cuántica o de la física cuántica, pues la que nos plantea el señor Albert Einstein por allá hace un siglo atrás, donde dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso es un modelo matemático. Pero para poder escribir esa fórmula tan sencilla, E igual a m por c al cuadrado, pues tuvo que haber hecho un análisis muy profundo, muy concienzudo de muchos aspectos de los fenómenos naturales y poder llegar y plasmar gran parte de su trabajo en algo, en una ecuación tan simple como esa, ¿no? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, e igual a m por c al cuadrado. Entonces, tenemos que comprender esa naturaleza, tenemos que entender eso, y por eso la cercanía tan grande que tiene la matemática o la física con la matemática. Nos apoyamos ahí. Entonces, por eso acá los físicos de la época, entonces, trataron de describir matemáticamente, o de modelar más bien matemáticamente, este tipo de movimientos ondulatorios, y pudieron llegar a la conclusión de que estos movimientos tenían un comportamiento como una función sinusoidal o una función coseno. Entonces, de ahí que lo relacionamos directamente con ellos. Bueno, en este caso dice que no tenemos en cuenta el medio donde se da el movimiento. Recordemos que dependiendo del medio se van a presentar este tipo de situaciones, por ejemplo la fricción o el rozamiento, entre otros. Entonces, pues no es lo mismo en el agua, no es lo mismo en el aire, no es lo mismo en el espacio vacío. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Estos modelos matemáticos desprecian o no se tienen en cuenta, en esos modelos matemáticos, no se tiene en cuenta el medio. Por eso son modelos teóricos. En teoría debería funcionar así, lo que yo les decía ahora, con el ejemplo del péndulo, con el ejemplo del resorte. En teoría deberían de quedarse oscilando hasta el infinito, no deberían de detenerse. Pero debido al medio en el cual se encuentra el objeto, entonces se van a presentar fenómenos como este, como la fricción o como el rozamiento. Entonces, esos movimientos pues van a empezar a atenuarse debido a esos elementos que en la teoría despreciamos. Entonces, para que tengamos en cuenta y tengamos presente esa situación. Acá hay un pequeño ejemplo, como en el resorte. Entonces, esta vez el resorte está pegado no al techo, sino a una pared. De su otro extremo tenemos una masa. Aquí tenemos como el punto de equilibrio, la posición cero. Se le aplica una fuerza a esa masa para desplazarla hacia la derecha, un desplazamiento positivo, y luego se suelta la masa y entonces el resorte tiene una fuerza de recuperación que hace que la masa nuevamente se desplace o se regrese o cambie de su posición, y hace que el resorte se comprima hasta cierto punto, hasta cierta medida, y entonces el movimiento va a empezar a repetirse, y por las condiciones de rozamiento, de fricción y del mismo comportamiento del resorte, va a llegar un momento en donde se va a detener. ¿Cuándo oscila más o cuándo oscila menos? Pues todo depende de las características del resorte, qué tan grueso o qué tan delgadito sea, y de las condiciones acá del rozamiento, el tipo de material, el tipo de fenómenos que se presenten. Aquí lo que hacen es simplemente un análisis en cada uno de los puntos. Entonces, acá, por ejemplo, en la primera situación, el bloque o la masa está desplazada una cantidad X, nos dice acá una cantidad X, se ha estirado, se ha alargado, utilizando la fórmula que veíamos allá arriba, donde decía que la fuerza era igual a menos K por X. Acá le contemplamos o asumimos también el valor de la masa, en este caso M, representa la masa, y aquí entonces hacen un estudio de fuerza, de velocidad, de aceleración, y nos muestran
cuál es la fuerza o cuál es la dirección de la fuerza en este caso que se está aplicando sobre este objeto. Entonces ya lo tenemos aquí, el resorte empieza a ejercer una fuerza contraria pues para tratar de recuperarse, entonces por eso el vector fuerza apunta hacia la izquierda. Cuando el resorte se comprime al máximo, entonces ahora la fuerza va para el otro lado, cambia de dirección, porque ahora la masa va a ser impulsada por el mismo resorte hacia el otro lado. Y cuando estamos en la posición de reposo, pues entonces ahí ya no hay ninguna fuerza, estamos en equilibrio, no hay fuerza, la fuerza vale cero, no va a haber aceleración porque todavía no hay movimiento. Entonces, aquí simplemente un pequeño análisis ahí de eso con respecto a... aquí aparecen entonces las fórmulas matemáticas del movimiento armónico simple. Vamos simplemente a mencionarlas. Aquí en el módulo aparece la descripción, bueno, como la demostración de dónde sale cada uno de esos, de dónde obtenemos cada una de esas situaciones. Aquí aparecen algunas consideraciones de lo que les decía ahora. El 0 es el punto de equilibrio, la X es el desplazamiento con respecto al origen o punto de equilibrio del objeto. La A más es la elongación o el desplazamiento máximo hacia la derecha, en este caso que es horizontal. El A menos es el desplazamiento máximo en sentido hacia la izquierda. Recordemos que en física el menos lo único que me indica es el sentido del movimiento. Entonces, hacia la derecha del punto origen o punto de equilibrio en este caso es positivo el movimiento, hacia la izquierda es negativo. Porque es horizontal. También lo podemos analizar en forma vertical y sucede exactamente lo mismo. Hacia arriba, entonces, el movimiento es positivo y hacia abajo el movimiento es negativo, con respecto al punto de equilibrio. Entonces, para que tengan en cuenta lo que representa al menos en la física, para que no se van a confundir ahí con esos signos. La amplitud, entonces, A es el máximo alcanzado, la máxima elongación, o lo máximo que puede desplazarse esa masa con respecto al punto de equilibrio, para un lado y para el otro. Entonces tenemos una amplitud máxima hacia la derecha y hacia la izquierda. La representamos como A más y A menos. La medida de esa amplitud es la distancia entre el punto de equilibrio y cada uno de los dos puntos de retorno. La máxima elongación es esa, lo máximo que nos podemos estirar. Una elongación sencilla, una terminología, pues cuando hablamos de cuando el objeto se va o a la derecha o a la izquierda, hasta su máximo extremo, hasta A más o hasta A menos. Una sencilla, una oscilación completa es cuando da todo el recorrido, va y vuelve completamente. Entonces aquí nos dice que el desplazamiento de la partícula entre los dos puntos de retorno, pasando por el punto de equilibrio, es cuando va y vuelve de un lado a otro o del otro al inicial. El periodo, lo que les decía ahora, una de las características, recordemos que es el concepto de periodo, es el tiempo empleado por el objeto, por el móvil o por la partícula en realizar toda una oscilación completa, en hacer una oscilación completa. Las unidades de periodo son unidades de tiempo, las unidades de tiempo que manejamos en el sistema internacional de medida son los segundos. Entonces el periodo está dado en segundos y corresponde al tiempo en el cual la partícula genera toda una oscilación completa. Entonces, en este caso, en el del resorte, pues todo el tiempo que se demora en ir y regresar nuevamente a la posición inicial. Eso es una oscilación. En el péndulo, entonces, si yo lo tengo por acá y lo suelto, él viene y se mueve hasta el otro extremo y hasta que no vuelva otra vez a su posición inicial, pues ahí ese tiempo que se demora en ir y volver se llama el periodo. Y la frecuencia es una unidad que se obtiene simplemente invirtiendo el periodo, sacando el inverso multiplicativo. En la frecuencia se obtiene dividiendo 1 dividido entre el periodo. Y representa el número de oscilaciones completas que realiza el móvil o el objeto en una unidad de tiempo. Como acá el periodo lo estamos manejando en segundos, entonces podemos decir que la frecuencia es el número de oscilaciones completas que realiza el objeto en un segundo. Las unidades son segundos a la menos 1, que en nuestro sistema los llamamos hertz. La frecuencia la manejamos en hertz. Es equivalente a segundos a la menos 1. Representa la frecuencia el número de oscilaciones completas que puede realizar el objeto en una unidad de segundo, una unidad de tiempo. En este caso hablamos de segundos, entonces en un segundo. Entonces, algunos elementos o alguna parte del lenguaje que necesitamos tener presente y claro.
Ecuaciones del movimiento, las ecuaciones que describen el movimiento armónico simple. Como les decía ahora, lo que buscamos es poder representar o modelar más bien estos fenómenos físicos por medio de la matemática para poder estudiarlos y analizarlos. Entonces, utilizaron inicialmente los científicos, ahora les comparto un videito donde nos habla un poquitico más de la proyección o cómo salen las ecuaciones. Aquí simplemente en el módulo nos dice que parten de la circunferencia, igual que toda la trigonometría, que utilizamos la circunferencia unitaria para estudiar la función seno, coseno y las otras, pues como decimos que el movimiento de las ondas la relacionamos de muy de cerca con el seno y con el coseno, entonces aquí también usamos el mismo principio o el mismo fundamento para calcular o para obtener más bien sus modelos matemáticos. Entonces aquí van a aparecer la construcción matemática de cada una de las fórmulas que corresponden a el movimiento armónico simple. Entonces la primera ecuación corresponde a la elongación, o qué tan separado o qué tan distante está del punto de equilibrio el objeto en un determinado instante de tiempo. Se calcula o se obtiene la elongación de la partícula a través de esta fórmula. A, que representa la amplitud, multiplicado por el coseno de 2pi, esto es una constante, 2pi radian en grados, pues 2pi son 360 grados, 300, si lo voy a manejar en grados son 360 grados, o si lo voy a manejar en radianes, pues 2 por 3,1421, no sé qué más decimales de ahí para allá, dividido el periodo, que es esta T mayúscula, multiplicado por el instante del tiempo en el cual queremos medir o determinar la elongación. Entonces, esta fórmula matemática la construyen a partir de el círculo, la circunferencia, utilizando, como les decía ahora, los modelos sinusoidales o cosinusoidales para la interpretación de los mismos. Entonces, por ahora, pues lo que nos interesa, pues que sabemos que eso se modela con esta fórmula. Entonces, si quiero determinar la posición, la elongación en un instante de tiempo t minúscula, aplico esta fórmula. Para poder hacerlo necesito conocer la amplitud y necesito conocer el periodo. Con esos dos valores, con esas dos unidades, ya tengo los datos suficientes para poder calcular la elongación del objeto del resorte en este caso. Un segundo elemento, ahí tengo posición x, segundo elemento velocidad. Entonces, acá nuevamente hacen una demostración matemática de cómo obtener la fórmula de la velocidad. Entonces, nuevamente a partir de la circunferencia, llegamos a la conclusión o llegamos a la fórmula mágica que me dice que la velocidad del objeto, del móvil o de la partícula está dada por esta fórmula matemática. Menos W, que es la velocidad angular, W es la velocidad angular de la partícula, multiplicada por la amplitud, multiplicada por el seno, miren que ya no es el coseno, pero es el seno, de 2pi sobre el periodo multiplicado por el instante de tiempo en el cual se quiere medir. Esta velocidad angular, como es una circunferencia, como es un movimiento circulatorio allá, según la circunferencia, pues también la podríamos tomar, esto representa lo mismo, 2pi sobre el periodo, esta W, determinamos para calcular la velocidad angular, simplemente usamos 2pi sobre el periodo. Recordemos que una vuelta completa de la circunferencia tiene 360 grados o 2pi. Entonces, la velocidad se mide el tiempo que tarda en dar toda la vuelta completa, eso se llama velocidad angular, que la llamamos W. Entonces, aquí podríamos cambiar esta W también por 2pi sobre el periodo y no hay ningún inconveniente. Y finalmente la última fórmula, la última... ¿Me preguntan algo? ¿O alguien se le abrió el micrófono? El periodo, ¿me recuerda qué es lo que significa? El periodo es el tiempo que tarda la partícula en realizar una oscilación completa. Entonces, por ejemplo, si es el péndulo, yo lo tengo por acá y lo suelto, bueno, digamos que el ejemplo del columpio, usted agarró el columpio, se fue hacia atrás y lo soltó. El tiempo que se demora el columpio en ir y en volver hasta el punto donde usted lo soltó, eso es el periodo, ese tiempo que se demora en completar una sola oscilación completa. El tiempo que tarda en ir y volver, en realizar toda una oscilación completa. Entonces, y la frecuencia, ¿cómo dices? El tiempo sería entonces
lo que se demora en hacer todas las oscilaciones en ese caso. Aquí en la fórmula, porque yo puedo determinar la velocidad en un tiempo cualquiera. Entonces, digamos que, que el periodo del movimiento sean 5 segundos, por decir algo. Que se demore 5 segundos en ir y volver. Pero a mí me piden de pronto determinar la velocidad del móvil a los 2 segundos. Entonces, yo simplemente vengo y reemplazo acá en la fórmula y listo, teniendo en cuenta que el periodo vale 5 segundos y que el tiempo van a ser 2 segundos. Entonces, es para determinar cuál es la velocidad en ese instante determinado. Simplemente es eso, es para que lo tengan ahí presentes. ¿Listo? Bueno, la tercera fórmula, la tercera ecuación más bien, entonces hace referencia a la aceleración. También se hace el análisis matemático a partir de la circunferencia, a través del estudio de la circunferencia, para poder determinar y calcular la aceleración de la partícula o del objeto en un instante de tiempo cualquiera. Y a partir de ese análisis, entonces llegamos a la ecuación matemática que representa la aceleración. Nos dice que es igual a menos w al cuadrado, recordemos que w es la velocidad angular, multiplicado por la amplitud del movimiento por el coseno, nuevamente de 2pi sobre el periodo, por el tiempo, donde se quiere medir la aceleración. Entonces, si ustedes hacen un poquito de memoria, ya todos pasaron por Matemáticas 2, aquí presentes, entonces, alguna vez, cuando estábamos hablando del concepto de derivadas, les dije que, desde el punto de vista físico, si yo tengo la función posición, que aquí la llaman x, vamos a devolvernos aquí un poquitico, a partir de la función posición, que aquí se llama x, yo puedo obtener la función velocidad, simplemente derivando. Si yo le saco o calculo la derivada de esta función, obtengo la función velocidad. Si ustedes se acuerdan de cómo derivar y derivan esto que tienen acá, van a llegar a que la velocidad está dada por esta fórmula y no se tendría que haber hecho ese análisis matemático a partir de la circunferencia. Lo que pasa es que por ambos lados da lo mismo. ¿Ves? Recordemos que la velocidad es la primera derivada de la posición. Entonces, arriba tenía x. Si yo derivo esa función, me produce esta que tengo acá. Esta señorita que está acá, que es la velocidad. Y a su vez, si yo derivo la velocidad, ¿qué obtenemos? ¿Se acuerdan de derivadas o no? Si derivamos la velocidad, ¿qué obtenemos? El desplazamiento, ¿no? No, el desplazamiento era el primero, que era la posición. Si derivo la posición o el desplazamiento, obtengo la velocidad. Si derivo la velocidad, creo. La aceleración, exacto. Si derivamos la velocidad, obtenemos la aceleración, que es lo que tenemos acá en esta otra fórmula de aceleración, que tengo por acá, que se me hizo acá, esta. Entonces, si yo derivo la fórmula de velocidad, la ecuación número 2, vamos a obtener esta señora que se llama la aceleración. Entonces, sea por el análisis de la circunferencia unitaria, sea por el análisis de derivadas, o ahora en el video que les voy a mostrar, a partir de ecuaciones diferenciales, podemos determinar estas fórmulas matemáticas. Estos son los modelos matemáticos que describen el comportamiento de ese fenómeno físico que llamamos movimiento ondulatorio. En este caso, movimiento armónico simple. A partir de estas construcciones matemáticas que representan esa realidad física, podemos entonces elaborar o proyectar o tomar decisiones. Y podemos resolver problemas que involucren este tipo de movimientos. Y desde el modelo matemático aproximado, recuerden que estas construcciones matemáticas son aproximadas porque despreciamos el medio, el comportamiento en el aire no es el mismo que en el agua, no es el mismo que en el espacio vacío, entonces pues este modelo matemático es ideal, por decirlo así, es teórico, es ideal. Entonces, a partir de ellas podemos tomar decisiones y podemos entonces resolver problemas que involucren la física sin tener que llevarlos a la experimentación. Entonces, aquí en la guía pues aparece la descripción paso a paso, pues matemáticamente cómo se construye, pero pues lo que nos interesa son las fórmulas. Allá lo estamos haciendo en el análisis horizontal, por eso hablaban de X, de Bx y de Ax, pero las fórmulas son exactamente iguales, o son las mismas, pues son equivalentes en el componente Y, solo que también a partir del análisis de la circunferencia unitaria, lo único que se intercambian son las funciones. En la fórmula de X se usaba el coseno, en la fórmula de Y se usa el seno. Eso por las
por las funciones trigonométricas de la circunferencia y el triángulo. Entonces, si queremos analizarlo, pero ya no en el eje horizontal, sino en el eje vertical, en el eje Y, entonces con estas tres ecuaciones podemos hacer el análisis vertical. Las otras tres primeras eran el análisis horizontal en el eje X. Lo único que cambia o lo único que varía es la función seno. Aquí en la primera, para el Y es el seno, en el horizontal era el coseno. Para la velocidad era la función seno en el horizontal, acá en el vertical se usa la función coseno. Y para la aceleración, en el horizontal se usaba el coseno y acá en el vertical se usa la función seno. Y todas tres se obtienen de la misma manera a partir del análisis del círculo unitario o a través de la derivada de la primera función, que es esta, la de posición, o a través de las derivadas, ecuaciones diferenciales que se pueden generar o construir a partir de la relación que existe entre los movimientos en la física y la matemática. Entonces, tengamos muy en cuenta y muy presente eso. Acá abajo aparecen algunos, bueno, aquí está el cuadrito, resumen o síntesis de esas ecuaciones. Entonces, aquí lo tenemos. Si lo tenemos sobre el eje X, estas son las fórmulas. Si lo tenemos sobre el eje Y, estas son las fórmulas. Si ustedes las observan, lo único que varía es la función trigonométrica. En X es coseno, en Y es seno. En la velocidad en X es seno, en la velocidad en Y es coseno. Y en la aceleración en X es coseno y en la aceleración en Y es el seno. Pero el resto de la fórmula es completamente igual, es la misma. Entonces, para que la tengamos presente, para poder resolver problemas que involucren este tipo de movimiento, o este tipo de movimiento. Aquí nos dan una nota donde X y Y representan lo mismo, es la elongación, solo que una es en sentido horizontal, la X, y otra es en sentido vertical, la Y. Pero básicamente es exactamente lo mismo. Bueno, por acá entonces aparece un pequeño análisis de la energía y por acá aparecen algunos ejercicios. La próxima clase vamos a mirar entonces algunos de estos ejercicios, porque ya me va cortando por acá el tiempo. Y antes de terminar les quiero mostrar una pequeña herramienta de simulación que vamos a utilizar. Entonces acá aparecen algunos ejercicios aplicando ese conocimiento, aplicando esas fórmulas matemáticas. La próxima semana arrancamos mirando estos problemitas que aparecen acá, o más bien, les voy a dejar como actividad, revisen los ejemplos y la próxima semana hacemos otros similares a estos. Aquí ya están resueltos. Entonces, preguntan calcular la elongación, calcular la velocidad, calcular la aceleración para determinado instante en el tiempo, y entonces simplemente vamos aplicando las formulitas y esto. Y en la próxima clase, la primera parte, hacemos problemitas de estos mismos, aplicando esas fórmulas para consolidar esta partecita. Aquí pues simplemente es aplicar las fórmulas y encontrar entonces los resultados pedidos. Ahí ya está el análisis matemático, están las fórmulas, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, pues nada, simplemente hacemos el análisis de esto. Entonces, les voy a dejar para que revisen esta última parte del primer capítulo, de la primera parte del módulo, que hace referencia a los ejercicios. Arranca en la página número, ya les digo, acá en la página número 18. Entonces, vamos a revisar los ejercicios que hay ahí para que en la próxima hagamos algunos más. Profundicemos un poquitico, hagamos otros cuantos más. Y les comparto, entonces, por acá en pantalla, vamos a utilizar una serie de simuladorcitos que tenemos en digital, creados por la Universidad de Colorado en Estados Unidos, donde tenemos varios escenarios que nos van a facilitar el entendimiento, la comprensión de esto que tenemos acá, para poderlo ver más en la práctica, por decirlo así. Entonces les voy a compartir aquí la ventana y ya lo miramos. Entonces ustedes simplemente ingresan a Google y van a buscar los simuladores PET, PHET. Estos son simuladores de diferentes áreas de conocimiento, todos creados por la Universidad de Colorado, todos son libres, pues no tienen ahí ninguna restricción de uso. Entonces simplemente meten a Google y ingresan a la página de la Universidad de Colorado en el espacio de los simuladores PET. Entonces les voy a mostrar aquí uno simplemente. La próxima semana también hacemos algunos de esos ejercicios acá en el simulador. Entonces, él les va a cargar un catálogo de diferentes áreas de conocimiento con diferentes tipos de simulación. Este es un trabajo colaborativo, acá hay un montón de estudiantes, de profesores de todas partes del mundo
que se han encargado de generar diferentes escenarios simulados a través pues, de la programación, a través de las páginas web de diferentes áreas. Entonces, aquí encontramos en la opción simulaciones, aparece de física, de química, de matemática, de biología, ciencias de la tierra. Bueno, vamos a meternos específicamente en las de física, que son las que nos interesan para esta asignatura. Aquí vamos a encontrar un montón de escenarios, porque el catálogo de física ya está bastante formado. Tenemos un montón de prácticas de laboratorio aquí, de simuladores. Entonces aquí me marcan vectores, la presión, carga, campo eléctrico, campos magnéticos, conductividad, cómo construir un átomo, el concepto óptico de quantum, densidad, densidad alfa. Bueno, acá hay un montón: difusión, energía, estados de la materia, efecto invernadero. Bueno, todos estos son aplicaciones, son pequeños simuladores que me permiten entonces realizar experimentación, acá simulada, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el del resorte que les mostraba ahorita, o el del péndulo. Por acá aparecen, bueno, acá vemos que hay un montón, hay imanes, hay la brújula, hay kits de circuitos eléctricos para poder simularlos acá. Bueno, ustedes ya están más empapados del cuento, entonces, pues ese tipo de simulación pues les va a parecer sencilla porque ya tienen algo de conocimiento al respecto. Vamos a mirar el del péndulo, por ejemplo. Entonces, le voy a dar clic acá. La próxima semana hacemos algún ejemplito acá con el simulador del péndulo y del ejercicio. Entonces, da para descargarlo o para mirarlo acá directamente en la página de ellos. Vamos a cargar el simulador de péndulos. Entonces, se llama laboratorio de péndulos, por ejemplo. Entonces, aquí simplemente esperamos un momentico, él nos carga. Como les digo, lo pueden descargar o lo pueden incrustar en alguna página web que estén construyendo, no hay ningún inconveniente. Son de libre uso, son de libre utilización, no hay ningún inconveniente. Tenemos que con esta velocidad del internet se quedó cargando el simulador. Este espacio me va a permitir entonces realizar pruebas, realizar simulaciones sin necesidad pues, de ir a la realidad. Muchos de los laboratorios físicos pues, nos presentan el inconveniente de las condiciones de la realización de la prueba, o algunos instrumentos o aparatos o elementos que se necesitan. Entonces acá en el simulador pues toda esa vaina se modela. Entonces aquí simplemente vamos a darle acá introducción. Entonces, por favor me confirma si está viendo el laboratorio de péndulo ahí en pantalla. Ahí se ve, profe. Sí, profe, sí. Listo, entonces acá tengo una serie de controles, acá tengo una reglita para medir. Si quiero sacar un cronómetro, aquí me aparece un cronómetro. Si quiero registrar el periodo, el rastro, el movimiento, entonces lo puedo marcar acá. Acá me deja si quiero trabajar con un péndulo o si quiero trabajar con dos péndulos. Bueno, aquí digamos que lo voy a trabajar con uno. Si lo quiero a velocidad normal o si lo quiero que lo haga lentamente. Bueno, ustedes ya se deben de imaginar en su cabeza toda la programación que hay detrás de esto que tienen acá para poder generar un escenario de este. Entonces, eso también es trabajo de ustedes, de los ingenieros de sistemas, ¿no? Entonces, ojo que también este tipo de aplicaciones. En simuladores, creo. ¿Cómo venden? Me parece que lo vimos en simuladores. Me parece que ya le había mostrado, sí, me parece que yo le había dado una abreboca en simuladores, sí señor, tiene toda la razón. Es más, creo que Pulgarinis que había hecho uno que caía una pelota por ahí de una torre inclinada de piso, o me dejaba caer a mí, ya ni me acuerdo. Sí, ya me estoy aterrizando. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes estuvieron ahí en simuladores conmigo. Sí, claro. Entonces, este tipo de trabajo, bueno, a partir de ese tipo de construcciones, entonces, allá veíamos herramientas matemáticas para llegar a esos modelos. Lo que pasa es que, por ejemplo, este modelo del péndulo, pues ya está la construcción matemática. O sea, aquí ya lo que tenemos aquí en el espacio es la construcción de programación para poder simular. Entonces, por ejemplo, acá en la parte derecha me dice la longitud del péndulo. Entonces, si yo quiero reducir el hilo o ampliarlo, acá le doy, me da máximo hasta 1 metro. Si quiero aumentar o disminuir la masa del objeto, si quiero cambiar la gravedad, aquí me dice que en la Luna o en la Tierra o en Júpiter esto simplemente a partir de los modelos matemáticos de gravedad que tenemos para cada uno de esos. Voy a dejarlo en la Tierra. Acá me dice que si quiere considerar la fricción o no, ¿ves? Sin ninguna o con mucha fricción. Entonces, nada, miremos de qué se trata. Yo voy aquí a inclinar el péndulo, no sé, voy a subirlo 20 grados, 25 grados, pues, y lo voy a soltar.
y entonces él va a empezar, miren que yo le activé aquí el rastro del periodo, entonces por eso él me genera esa rayita. ¿Cuál es el periodo? El tiempo que se demora este señor en ir y en volver. Acá con este lo podría medir, entonces vamos a medirlo acá, listo, ahí. ¿Cuánto tiempo se demora en ir y volver? Entonces ahí digo que casi 2 segundos, aquí por cuestiones de parar acá y de va viendo muy lento la simulación. Pero ahí va. Miren que ahí si lo dejo así, no tengo ninguna fricción. Ese péndulo se va a quedar girando infinitamente entre esas dos posiciones, entre este y este de acá. Si comparamos la magnitud de este desplazamiento, para ambos lados es el mismo, porque acá estamos en condiciones de ninguna fricción. En el momento en que yo le empiece a agregar fricción, por ejemplo, le voy a subir la fricción acá al simulador, entonces vamos a empezar a ver que el péndulo ya no va a ir y a venir a la misma posición, va a empezar a detenerse. Entonces acá tengo los topes y entonces vamos a empezar a ver que ya no va a alcanzar a llegar hasta allá, sino que va a empezar a detenerse. Y entre mayor fricción le coloque, pues más rápido va a empezar a detenerse ese péndulo. Entonces, miren que ahí ya le puse mucha fricción, miren que ya empezó a detenerse, ya no va a ir hasta allá. Entonces, aquí yo puedo simular eso. Ustedes, desde programación, pues ustedes ya saben cómo generar este tipo de barritas acá, de simplemente son valores numéricos que empiezan a variar o a cambiar, dependiendo de la posición de la barra acá en la gráfica y no sé qué más. Si yo no quiero en la Tierra, sino que lo quiero en la Luna, por ejemplo, entonces acá le puedo cambiar la condición de gravedad en la Luna y qué va a pasar en la Luna. Entonces, cuál va a ser el movimiento o el comportamiento de... ¿qué pasa si disminuimos ya la longitud del péndulo es de 1 metro, sino de 50 centímetros? Entonces, ¿cómo cambia o cuál es el comportamiento? Voy a volver a llevarlo acá a 25 grados y lo suelto y voy a disminuir la fricción y lo tengo en la luna. Miren cómo se mueve de lento. ¿Qué pasa si lo coloco en la Tierra? La velocidad aumenta. ¿Por qué aumentará si la velocidad, si cambiamos de sitio? ¿Por qué en la luna era tan lento y en la Tierra es tan rápido? Miren ahí en la luna. Porque la luna aquí en la Tierra. gravedad, supongo. Porque en la luna hay menor gravedad, exactamente. Entonces, ¿qué pasará en Júpiter? Tenemos una gravedad más o menos intermedia, listo. ¿Y qué pasará en el planeta X? Vea, acá es un planeta X, ¿quién sabe qué valores de gravedad le habrá puesto a ese planeta? Entonces, para que lo tengan presente, para que lo tengan en cuenta, este tipo de herramientas son básicas, son fundamentales, nos ayudan a tener una mayor claridad frente a... Aquí les estoy compartiendo el de péndulos, la otra semana hacemos una práctica aquí mismo con esta, entonces hacemos ejercicios primero matemáticos, luego hacemos experimentación, para que interactuemos entonces con la herramienta. Entonces les voy a sacar una guía de laboratorio para que la hagamos, la realicemos acá. Realmente tengo un laboratorio práctico en la realidad. Por cuestiones de logística, pues con el simulador en la próxima clase. Y hacemos algunos ejercicios. Entonces, por favor, como actividad, revisan entonces la última parte donde están los ejercicios. Y en la próxima hacemos algunos ejercicios. Y algo que me faltó por presentarles, porque ya me cortó el tiempo por acá, en plataforma ustedes van a encontrar un pequeño video para complementar lo del movimiento armónico simple. Entonces, son 5 minuticos también para que lo vean. Acá también hacen la descripción del movimiento y cómo se crean las fórmulas aquí desde el punto de vista ecuaciones diferenciales y lo que equivale o representa cada uno de ellos. Entonces, revisan la última parte de la guía de hoy, de esta semana, movimiento armónico simple, los problemitas para que hagamos en la próxima semana algunos. Ven el video y en la próxima hacemos ejercicios y trabajamos sobre el laboratorio. Entonces tratamos de hacer un ejercicio con los péndulos a ver cómo nos va ahí en el simulador. Entonces, me queda faltando una cosita. Ah, ya me acordé. Ah, Dios mío, bendito, casi me olvido. Acá les voy a compartir en el grupo los 5 temas que vamos a trabajar en 20 de octubre. El día de vamos a hacer el primer corte evaluativo el 20 de octubre. Entonces, aquí en el chat se los comparto, por favor. Vamos a estudiar ese día. Bueno, si no alcanzamos o una parte del tercero, vayan preparando, hagan de cuenta que todos lo van a presentar el 20. Si no alcanzamos ese día todos, entonces sacamos una parte del 27, de la 4ª tutoría. Entonces, aquí
5 fenómenos de ondas básicos. Yo sé que ustedes ya los han visto. Entonces, cada uno escoge uno de ellos para poder trabajarlo para ese día. Entonces, cada uno nos comenta de qué se trata el fenómeno, nos explica y nos muestra un ejemplo, o si puede hacer la simulación, ahí en el simulador PET aparecen varios de estos. Entonces, reflexión, refracción, interferencia, difracción y polarización de ondas. Todas estas son fenómenos de ondas. Entonces, cada uno escoja uno ahí, por favor, que quiera trabajar. Entonces, dentro de 15 días arrancamos y si no alcanzamos a terminar, entonces dentro de 20 días concluimos, no hay ningún dilema. Entonces, tengo 5 fenómenos de ondas, uno para cada uno de ustedes. Entonces, escriban ahí en el chat por cuál se van a quedar, aquí en el chat de la charla, de la conferencia. Por acá colocó Anderson el primero, reflexión, listo. Guata, interferencia, listo. David, polarización, David Cotecnova. Y David Mediacommerce, la 2 que era refracción. Por descartes, ¿cuál le quedó acá? Difracción, la 4. Difracción, sí, ya, a 4 aquí para Pulgarín. Listo, entonces, ténganlo ahí, entonces nos explican de qué se trata el fenómeno, hacen una pequeña presentación, o yo no sé, una animación, o lo que ustedes quieran, para explicarnos de qué se trata el fenómeno, nos mencionan algunos ejemplos reales de donde podemos percibir o encontrar el fenómeno, y si pueden hacer, creo que casi todos están acá en los simuladores del PET, pueden hacer una simulación, lo pueden hacer, o si encuentran otros simuladores, o si pueden hacer un video ustedes mismos en casa, para explicarlo también, no hay ningún problema, se graban ahí 2 o 3 minuticos explicando el fenómeno, haciendo el ejemplo, haciendo la práctica, no hay ningún inconveniente. Y con eso entonces vamos con con el primer corte de evaluación, el 25%, de una vez nos vamos saliendo de eso, para no hacerlo teórico, es que no me imagino yo haciéndole un examen un parcial teórico sobre estos elementos, es más fácil ir a la práctica. Entonces, más fácil, cada uno de ustedes nos comparte de qué trata acá el fenómeno que escogió, y nos hace ejemplos y pues nos plantea varios ejemplos y toma uno o hace una simulación o hace un videíto, no sé qué. Por ahí hay muchos experimentos sencillos para cada uno de estos personajes. Entonces, la idea es hacerlo más dinámico. ¿Listo? Eso para empezarlo dentro de 15 días, el 20 fue que les dije, sí, el 20. Sí, el 20. Y si no alcanzamos a concluirlo, entonces el 27 terminamos con los que nos queden faltando. Entonces, listos. Siendo las 8:31, ya me le robé un minutico más y no les di descanso. No, es que aquí el tiempo es como muy corto. Pero bueno, de verdad que ustedes son muy camelladores, entonces no me pidieron descanso. Nos veremos la próxima semana, muchachos. Que tengan buena noche. Profe, disculpe, pues ya de física, lo de probabilidades, ¿soy yo o había dejado un video para ver? Que yo no me acuerdo. Un video, sí, un video y un foro para resolver. Sí. Un video de 20 minutos, sí, sobre la probabilidad en la vida. Está ahí está debajo del video que les mostré el otro día, ahí está, hay un enlace. Debe tener un chulito, es un foro. Dice, ¿cómo es que dice? Espere, yo miro. Espere, ya le miro y le digo cómo dice ahí. Entonces, bueno, y escríbanme ahí en el chat si quieren alternancia ahora sí o si quieren virtualidad, por favor. Casi me olvida, para poder llevar la información. Entonces, escríbame, creo que David ya me había puesto que quería plataforma, aula extendida y no más, creo. Y Anderson, Tiferius puso ahí que cualquiera de las dos. Ya le comparto pantalla a Anderson para que la vea. Ya le muestro acá donde aparece. Debajito del video, acá dice material de apoyo de historia, acá donde dice descifrar las probabilidades en la vida. Usted le hace clic ahí y ahí llega el enlace, Anderson, para que lo pueda trabajar. Ahí está el video. Le haga clic a lo lleva al video. ¿Y hay que responder algo? Sí, usted ve el video y simplemente hace un comentario sobre el video en el foro. Listo. Listo. Ahí mismo en ese link, pues ahí aparece el foro ahí abajito, debajo del video. Listo. Entonces por acá ya me contestaron, listo, escríbanme ahí. Entonces, extendida o presencial o alternancia, extendida o alternancia. Tengan en cuenta el tema que cada uno escogió. Refracción, difracción, reflexión, interferencia y polarización. Y van preparándolo. Ténganlos todos listos para el 20. Si no alcanzamos, pues los que no alcancen ese día, para el 27.
pero ténganlos todos listos porque de pronto si alcanzamos, entonces, ¿para qué no vamos a salir ahí? Pues, yo pensé que era para la otra semana, ¿listo? Entonces, listo, ahora sí, muchachos, me despido, que tengan una feliz noche, no los entretengo más por aquí, y estamos en contacto. Recuerden revisar el documento de la primera tutoría, la última parte donde están los ejercicios, para que en la próxima hagamos un tallercito y luego hagamos un laboratorio con ese simulador de péndulos y de resortes. Y listo. Que descansen, muchachos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Listo, nos vemos. Buenas noches. Listos.